Bienvenidos a mi podcast Agentes de Transformación. Soy Vivian Watson, coach de vida y de negocios para agentes de transformación, y en este podcast encontrarás inspiración, tips, herramientas, información útil, entrevistas, todas diseñadas para inspirarte, para apoyarte, para ayudarte a aumentar tu impacto en el mundo, para ayudarte a asumir tu liderazgo como agente de transformación y a transformar más vidas. Hola mi gente, gracias por estar conmigo una semana más. Hace unos días estaba conversando con mi amiga, la psicóloga Mónica Serrano, a quien le pedí una sesión para que me asesorara sobre un tema con los niños. Estuvimos conversando acerca del impacto tan grande que ha tenido todos estos meses inciertos que hemos vivido con la cuarentena, la pandemia, el impacto tan importante que esto ha tenido a nivel emocional y mental, además de físico, por supuesto. Y la verdad es que me abrió los ojos porque yo no era consciente de hasta qué punto todo lo que ha sucedido todos estos meses tan inciertos me habían afectado. Pero lo cierto es que me di cuenta de que sí que me habían afectado y de que había allí pues una carga, vamos a decirlo por decirlo así, emocional muy importante. Entonces, a raíz de esta conversación, yo me quedé pensando y creo que esto es algo que nos está pasando a muchos, por no decir a todos, ¿no? Que hemos estado viviendo estos meses un poco que han sido tan inciertos, no tenemos muy claro lo que ha pasado, ni lo que está pasando, ni lo que va a pasar. El futuro es incierto, es decir, hay muchísima incertidumbre y hay muchísima tensión en el ambiente también. Y por más que tengamos nuestros autocuidados energéticos, por más que apliquemos nuestras herramientas para mantenernos en nuestro centro, lo cierto es que todo esto nos afecta y es normal. Entonces, en este episodio de mi podcast quiero daros 3 claves para poder recuperar el equilibrio perdido tras estos meses de tanta tensión y de tanta incertidumbre. Que esto es algo que me parece muy importante, ¿sí? Creo que en el momento en el que estamos viviendo es súper importante que nos demos cuenta hasta qué punto nos ha afectado todo esto. Yo la verdad es que he estado en un punto en el que a mí personalmente no me preocupa el contagio ni nada de eso, porque yo estoy convencida de que nosotros estamos en control total de nuestra salud, y es cierto que hay mucha información que no se ha compartido acerca de cómo verdaderamente podemos asumir ese control que todos tenemos sobre nuestra salud, o sea, con el cuidado integral, alimentándonos bien, cuidando nuestra mente, o sea, todo eso es absolutamente fundamental, con lo cual yo personalmente no tengo ningún miedo al contagio ni nada de eso. Y lo cierto es que me doy cuenta de que hasta ahora he estado como en una burbuja, ¿no? Como muy enfocada a mis proyectos, muy enfocada a mis cosas, yo vivo en Madrid y aquí pues ya no estamos con las restricciones como antes, con lo cual para mí era fácil como pensar, bueno, que todo ha vuelto a lo que se llama la nueva normalidad, ¿no? Y un poco haciéndome la idea de esa nueva normalidad. Pero lo cierto es que no era consciente de que ha habido un gran impacto también a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental y a nivel espiritual, por supuesto, con todo lo que ha pasado. Entonces creo que es importante hablar de esto y quiero compartir con vosotros 3 claves para que podáis recuperar el equilibrio tras estos meses tan inciertos que hemos vivido. Y vamos a empezar con la primera clave. Y la primera clave es: reconoce cómo te sientes. Y esto fue lo que me pasó a mí en estos días. Me parece tan importante compartirlo. Yo hasta esta conversación no era consciente del impacto que había tenido todo esto en mí. Entonces creo que es muy importante que nos tomemos un espacio para poder darnos cuenta, ¿no?, de hasta qué punto nos ha afectado todo esto. Yo he conversado con muchísimas personas en estos días y es habitual, me comentan mucho que hay mucho desgaste, mucha sensación de desgaste, falta de motivación, mucho cansancio, falta de foco, o sea, dificultad en centrarse en una cosa. Y yo creo que todo esto es consecuencia de todo esto que hemos estado viviendo, ¿no? Porque es como toda
todo este estado de alerta, este estado de emergencia, de miedo, de peligro, pues te pone en un estado de supervivencia. O sea, todo tu cuerpo se prepara para la supervivencia. Tu cuerpo empieza a generar adrenalina y claro, cuando esta adrenalina, que se supone que es para momentos de verdadero peligro, pero momentos temporales, o sea, momentos que son momentáneos, ¿no? Ese momento cuando tienes al depredador enfrente y todo tu cuerpo se prepara para luchar o para huir, ¿sí? Pero cuando esto se mantiene en el tiempo, esto es lo que es el estrés. Cuando este estado de tensión se mantiene en el tiempo y estamos todo el tiempo segregando esas hormonas, ¿no? Esas hormonas del peligro, esas hormonas que nos preparan para luchar o para huir, entonces esto se convierte en nuestro cuerpo en un peso muy grande, ¿vale? Y a la larga pues puede convertirse en enfermedad y podemos tener también síntomas físicos. Entonces es muy importante que nos demos cuenta hasta qué punto hemos estado en ese estado de tensión. Primero, es totalmente natural, ¿ok? También es importante no reprocharte por eso. O sea, es normal, ha sido la reacción normal y sana, ¿ok? Pero también es importante darte cuenta de que mantener ese estado durante mucho tiempo te hace daño. Entonces, lo principal es reconocer cómo te estás sintiendo ahora. Por supuesto, no es igual para todo el mundo, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo estás viviendo tú? En tu propio caso particular. ¿Qué estás sintiendo exactamente ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo son tus emociones ahora mismo? Yo te invito a que lo explores por escrito. Entonces, lo primero es tomar conciencia, ¿vale? Lo primero es reconocer cómo te sientes, sin reprocharte por eso, sin sentirte mal, porque es normal. O sea, es muy importante que aceptemos todas nuestras emociones, todo nuestro estado físico. O sea, hay que pensar por aceptarlo, ¿vale? Entonces este es el primer paso, súper, súper importante. El segundo paso, que también es muy importante, es reconocer tus necesidades. Partiendo de cómo te sientes ahora mismo y cómo estás con todo esto, ¿qué es lo que necesitarías ahora? ¿Okay? ¿Qué es lo que necesitarías para poder recuperar ese equilibrio? Por ejemplo, después de esta conversación que yo tuve con Mónica, cuando yo me di cuenta del el estado en el que estaba, me di cuenta de que, o sea, realmente sin darme cuenta, pues sí que estaba alterada, estaba en una sensación un poco como de desgaste, de mucho cansancio y tal. Entonces, ahí pude ver qué es lo que yo necesitaba en esa situación concreta y específica. Entonces, lo primero que hice fue pedir hora para un masaje. O sea, eso fue lo primero que hice, para un masaje integral, con aceites esenciales, con un tratamiento así súper completo. Y, o sea, como una forma de reconocer, ¿no? De reconocer que necesito esos autocuidados, ¿vale? De reconocer que necesito darme a mí para poder volver a mi centro, para poder volver a estar bien. Entonces, en este caso, los autocuidados son absolutamente fundamentales, ¿ok? Pero para eso tienes que darte cuenta primero de qué es lo que necesitas. Yo me sentí muchísimo mejor después de este masaje. Lo siguiente que hice fue darme cuenta de que cuántos espacios de soledad necesito, espacios de silencio necesito y poder pedir ayuda. O sea, ese permiso de pedir ayuda para poder tener estos espacios, para poder organizar el cuidado de los niños y poder tener espacios para mí, ¿no? O sea, son todas esas cosas que es muy importante ser conscientes de que necesitamos. Yo hice mi lista de mis necesidades, qué necesito y qué necesito para seguir trabajando y qué necesito para sentirme mejor. Y lo cierto es que me ha aportado muchísima, muchísima claridad. Entonces, la primera clave es reconocer cómo te sientes. La segunda es reconocer cuáles son tus necesidades, qué es lo que tú necesitas, partiendo de cómo estás ahora mismo, ¿ok? Y la tercera clave es trabajar a todos los niveles, es decir, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, ¿ok? Y esto es algo que también es muy importante. Piensa en tu cuerpo, ¿qué necesita tu cuerpo ahora? Puede que hayas continuado moviéndote, haciendo ejercicio durante el confinamiento y tu cuerpo se sienta bien. Puede que necesites descansar más de lo que estás descansando. Puede que necesites
recuperar una alimentación un poco más sana. En fin, es muy diverso, ¿no? Pero lo importante es que pienses en qué necesitas a nivel físico, qué necesitas a nivel mental, qué cantidad de ocio necesitas, ¿ok? ¿Cómo alimentas tu mente? ¿Qué tipo de contenidos consumes? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Vale? A nivel emocional, ¿cómo están tus emociones ahora mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes hacer para cuidar esas emociones? ¿Con quién necesitas hablar? ¿En quién necesitas apoyarte? ¿Okay? Y a nivel espiritual, por supuesto, trabajando en nuestra conexión con la fuente, porque eso es lo que de ahí parte todo lo demás, ¿vale? Entonces, este cuidado integral es súper, súper importante. Pensar en las distintas áreas y en qué es lo que necesitas en cada una de ellas. Y por supuesto, dártelo, o sea, es darte ese permiso de poder dártelo. De lo que se trata es de ponerte en primer lugar, de que tú seas tu prioridad para ti. Mientras tú seas tu prioridad, todo lo demás se pone en su sitio. ¿Okay? Porque tú necesitas estar bien primero para poder cuidar de los demás, para poder hacer todo lo que haces en este plano, ¿vale? Y esto es especialmente importante si tienes hijos. Tú necesitas cuidarte primero para poder estar bien con ellos, para poder darles a ellos lo que de verdad necesitan. De otra forma estás trabajando desde un lugar, es como que estás dando desde donde no hay, ¿vale? Y entonces no están recibiendo todo lo que podrían recibir de ti. Entonces es empezar por uno, o sea, tienes que empezar primero por ti, por darte el espacio, darte el tiempo, priorizarte y priorizar tus cuidados, darles la importancia que necesitan. En este sentido, yo he creado un espacio, una experiencia en la que muy concretamente, para ayudarte a transitar estos tiempos, muy concretamente vamos a trabajar en los chakras. Los chakras son centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro campo energético, y tenemos muchos, pero hay 7 principales, y cada uno de estos 7 principales rige una actividad física, mental, emocional, espiritual. Y de hecho es fascinante. Entonces yo he pensado que trabajando en nuestros chakras estamos trabajando también a todos los niveles. Y he creado esta experiencia de 7 días para ayudarte a recuperar ese equilibrio. Entonces, puedes ver la información en el texto que acompaña este podcast y o escribirme a través de cualquiera de mis redes sociales y yo estaré encantadísima de atenderte. Esta experiencia va a empezar el 10 de agosto. Si estás escuchando este episodio pasada esa fecha, no te preocupes porque igual puedes apuntarte en diferido. Lo vas a encontrar en mi página web en www.vivianwatson.com, en la pestaña Escuela de Agentes de Transformación, y allí podrás verlo, ¿vale? Entonces, bueno, esta es mi propuesta también para vosotros para poder ayudaros en este camino, y espero que os toméis estos autocuidados en serio porque realmente son importantes. Vosotros sois importantes, tú eres importante y es fundamental que te des ese espacio y que te des esa importancia, que te priorices. Muchísimas gracias por escucharme, amores, y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de mi podcast. Un abrazo fuerte.